Hola chicos, buenas. Este va a ser el primer vídeo que vamos a dedicar al tema 6, el del espacio industrial. Bueno, con vistas al examen que tenéis la próxima semana y nada, espero que con estos vídeos os sirva para refrescar, para repasar el temario que estáis estudiando, los contenidos que estáis estudiando y que bueno, que se os aclaren algunos conceptos, algunas explicaciones que no quedaron demasiado claras en clase. Como siempre hacemos, siempre empezamos los temas hablando de los temas, conceptos y prácticos que pueden caer tanto en el examen de selectividad como en mis exámenes. Entre los temas a desarrollar, pues son los siguientes: las materias primas, los problemas de la minería y la política minera, las fuentes de energía primaria, la energía final. Después veremos la diferencia entre energía primaria y energía final. Los problemas y la política energética. Y luego ya viene la parte de historia, en la que hablamos de la evolución de la industria en España desde que se industrializó nuestro país en el siglo XIX hasta la actualidad, ¿vale? Y para terminar, hablando de los problemas y desafíos que tiene la industria española en la actualidad. Empezamos en 1855 hasta 1975, aunque yo veréis que en la teoría situaré el inicio un poco antes, en 1830, pero bueno, siguiendo lo que aparece en vuestro libro es en 1855, luego viene la crisis y la reestructuración industrial entre 1975 y 1990, una etapa muy importante para entender cómo es la situación económica hoy en día en nuestro país, todo lo que pasó en estos años de cierre de industrias, de reconversión de algunas de ellas, pero bueno, en la mayor parte de los casos del cierre de las industrias y todo el impacto que tuvo ello en la economía y en la sociedad española, ¿vale? Y finalmente la industria española en la actualidad. Como sabéis, por ejemplo, el punto de la industria española en la actualidad es bastante extenso, de hecho, en el libro. O sea, que no sé exactamente cuántas páginas son. Evidentemente, yo no os voy a preguntar toda la industria española en la actualidad, sino que os preguntaré un pequeño epígrafe dentro de este capítulo del tema, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Conceptos, bueno, serían estos de aquí. ¿Y qué prácticos pueden caer? Pues muy parecido a lo que comentábamos en el tema 5. Puede ser un gráfico lineal de sectores, de barras, en los que se representan pues algún aspecto relacionado con la industria. Por ejemplo, la evolución de la producción industrial en España desde el siglo XIX hasta hoy en día. La evolución de la producción de la electricidad. El consumo de petróleo en España. Pues os aparecerán gráficos, imaginaos la producción eléctrica en España, ¿vale? Y el origen que tiene. Combustibles fósiles, como veis, ocupan la mayor parte de la producción eléctrica, se produce por combustibles fósiles, por gas natural principalmente hoy en día, aunque en el pasado tuvo bastante importancia el carbón y el petróleo. Luego la energía nuclear y luego la energía eólica, ¿vale? El viento. Pues tenéis que explicar aquí, os pondré el gráfico, tendréis que decir evidentemente que es un gráfico lineal, decirme qué representa cada eje y bueno, luego contestarme una serie de preguntas. En esa serie de preguntas, pues tendréis que hablar seguramente de por qué hay una bajada de los combustibles fósiles a partir del año 2005 más o menos, por qué hay una subida de la energía eólica, en qué consiste la energía hidroeléctrica, qué historia tiene la energía hidroeléctrica en España, ¿vale? Distintos aspectos, con distintas preguntas que os haré sobre el gráfico. Luego os puede caer un mapa con ciertas provincias sombreadas, ¿vale? En las que tenéis que indicar qué tipo de actividades industriales se dan en esas provincias, pero luego también os puede caer un mapa así en el que os aparecen, por ejemplo, aquí los yacimientos y los oleoductos y gasoductos que hay en nuestro país, ¿vale? Porque están en determinadas zonas y no en otras. Evidentemente, en las zonas donde hay más presencia de gasoductos y oleoductos es porque hay industria, ahí porque necesitan esas fuentes de energía, ¿vale? Evidentemente. Y luego el comentario, una fotografía de un paisaje industrial. Tendríamos que incorporar a todos esos elementos naturales de los que hemos ido hablando en temas anteriores, que tenéis que saber describir con una fotografía, pues tendréis que incorporar también lo que veis en el caso de un paisaje industrial, ¿vale? Los elementos industriales que podéis ver, ¿vale? Esto en este caso es una central térmica. ¿Qué tipo de central térmica es?
pues todo parece indicar que se trata de una central nuclear por estas torres de refrigeración que vemos que son las típicas que aparecen en las centrales nucleares, ¿vale? Pero bueno, también podría tratarse de otro tipo de central, de la fotografía que os pueda poner. Así que nada, una vez hecha esta introducción, vamos ya con la explicación del tema. Y bueno, vamos a hablar primero de los rasgos de importancia del espacio industrial en España y en el resto de países también. ¿Qué es el espacio industrial? Pues es el espacio donde se asienta la industria. ¿Qué es la industria? Una actividad que transforma materias primas naturales en productos semielaborados o elaborados utilizando una fuente de energía. Pongo un ejemplo, bien claro, para que lo entienda todo el mundo. La industria automovilística tiene una materia prima que es el acero, ¿vale? El acero es verdad que no es una materia prima natural. El acero surge de una aleación, de una mezcla de distintos metales, ¿vale? Pero la materia prima natural sería el hierro, junto a otro tipo de metales que se mezclan para conseguir el acero. El plástico también es una materia prima de la industria automovilística y el aluminio, ¿vale? Esa materia prima le sirve a la industria automovilística para fabricar automóviles. ¿Y qué fuente de energía utilizan para fabricar automóviles? Pues para que funcionen las máquinas que encontramos en las fábricas de automóviles se necesita electricidad. La electricidad es la fuente de energía que permite todo este proceso, que permite fabricar desde el acero y plástico de aluminio, sacar un automóvil, ¿vale? La producción industrial, la industrialización es una cosa, si vemos la historia de la humanidad, relativamente nueva. Cuando ocurre la primera revolución industrial en Gran Bretaña, pues es en el siglo XVIII, ¿vale? La revolución industrial fue fruto un poco de ciertas innovaciones, de ciertos inventos mecánicos que se realizaron, como la máquina de vapor, y también de formas de aprovechamiento de fuentes de energía como el carbón, ¿vale? El carbón se utilizaba el carbón tiene mucho poder calorífico, se utilizaba para para calentar una caldera de agua, y ese agua, luego el vapor de agua, hacía mover un pistón, ¿vale? Que luego movía una rueda y podía poner en marcha máquinas, desde máquinas industriales hasta el ferrocarril. Ese fue el primer gran invento industrial, fue la máquina de vapor. Luego más tarde hubo muchos otros inventos, por supuesto. En el siglo XIX, en Europa Occidental y Norteamérica, numerosos países se industrializaron. Veremos que España se industrializó un poquito más tarde. ¿Por qué? Pues por una serie de factores que veremos al final del tema, ¿vale? Estos países líderes en producción industrial, durante la segunda revolución industrial que tuvo lugar entre 1870 y 1950, que en esa época fue cuando cuando se empezaron a aprovechar fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. En la primera fue el carbón, la segunda revolución industrial fue el petróleo y la electricidad. Se llevaron a cabo numerosos inventos a partir de la electricidad, como el telégrafo, el teléfono, la radio, el tranvía, el metro. También inventos que surgieron de la aplicación de derivados del petróleo, como puede ser el automóvil, los aviones, ¿vale? Y entonces en esa época ya finalmente se asentaron una serie de potencias económicas que siguen siendo potencias económicas mundiales hoy en día, ¿vale? Si exceptuamos, eso sí, China, ¿vale? ¿A quiénes me refiero? A Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido y Francia. Ya en esta época, a finales del siglo XIX, ya eran potencias económicas y lo siguen siendo, ¿vale? Para que veáis la importancia de que han tenido las revoluciones industriales en la economía mundial y la importancia que tiene también la industria en la economía de un país, que le asegura una posición predominante económicamente en el mundo. ¿Por qué? Pues es que el autoabastecimiento de productos industriales, ¿vale? El hecho de que tú no tengas que importar del extranjero, que no tengas que comprar del extranjero productos industriales, eso contribuye a tu fortaleza económica. ¿Por qué? Porque los productos industriales son siempre más caros que los productos agrarios, ¿vale? Es verdad que hay muchos países, entre ellos España, que exportan mucho productos agrarios. Y es verdad que en España somos líderes mundiales en ciertos productos agrícolas, como puede ser el aceite de oliva, ¿vale? Pero es que el aceite de oliva siempre va a ser más barato que productos industriales, que máquinas industriales, ¿vale? Que automóviles. Todo eso es lo que realmente, cuando un país es exportador, cuando vende al extranjero productos industriales, sabe que va a conseguir gran dinero con ello.
y no es tan importante vender productos agrarios, ¿vale? Eso se pueden comprar de fuera, sino vender productos industriales, que es lo que te da un saldo positivo en la balanza de pagos, ¿vale? Eso hace que el valor de tus exportaciones, de lo que vendes, sea mayor al valor de lo que compras, de tus importaciones, ¿vale? Eso contribuye, por supuesto, a la economía. Por eso, países como estos que os mencionaba se encuentran en ventaja en el mercado internacional en comparación a gran parte de África, de Asia y Latinoamérica, que son en general países exportadores de materias primas y productos agrarios, que son siempre más baratos que los productos industriales. Por eso estos países de África, Asia y Latinoamérica muchas veces salen perdiendo. ¿Vale? La geografía industrial se encarga de analizar las interacciones entre la industria y el espacio donde se ubica. ¿Vale? Por un lado, es verdad que el espacio influye en la industria y por otro lado, la industria, cuando ya se instala en un espacio, influye en ese espacio. ¿Y cómo se produce eso? El espacio influye en la industria. ¿Por qué? Porque la industria normalmente se localiza donde hay cerca, en espacios donde hay recursos naturales que puedan servir de materias primas o fuentes de energía. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tradicionalmente las industrias se localizaban cerca de minas de carbón, que era la principal fuente de energía en la primera revolución industrial, o cerca de minas de hierro, que luego el hierro se utilizaba como materia prima para producir acero en la industria siderúrgica, ¿vale? Entonces, ese espacio ofrece esos recursos naturales y esas fuentes de energía y atrae a la industria. Por otro lado, la industria influye en el espacio donde se encuentra, ¿vale? Cuando hay industria en un sitio, la industria al final impulsa el desarrollo tecnológico, la investigación, más desarrollo, más innovación, los servicios a la producción. Cuando hay industria, pues al final atrae otras actividades económicas. Va a demandar una industria para repartir sus productos, para vender sus productos en otros sitios, va a demandar transporte, va a demandar gestiones administrativas, va a demandar servicios de comercialización de los productos, va a demandar mucha seguridad, mucha electricidad, mucho gas y agua. Y todo eso, al final, ¿qué hace? Fomenta otras actividades económicas, ¿vale? Tanto secundarias como terciarias, en este caso. Por eso, la mayor parte de territorios industrializados son espacios dinámicos que atraen población, que generan empleo y elevan las rentas de sus habitantes, ¿vale? Generan empleo no solamente en la fábrica, sino, claro, como la fábrica necesita distribuir esos productos que produce, necesita transporte, por lo tanto, fomenta el transporte y crea empleo en el transporte, también necesita, pues, hacer gestiones administrativas para llevar la contabilidad, por ejemplo, pues crea empleo en contabilidad, también necesita comercializar esos productos, pues necesita anuncios, pues crea empleo en marketing, crea empleo también a fábricas de electricidad porque demanda electricidad, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y luego en el plano medioambiental, el aspecto negativo, pues la industria sí que ejerce un fuerte impacto sobre los recursos naturales porque puede sobreexplotar los recursos naturales de un espacio y puede deteriorar bastante el medio ambiente y el paisaje, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Antes de empezar ya a explicar con las materias primas, ya a meternos con las materias primas, perdón, hay que señalar que hay distintos tipos de industria que vamos a ir mencionando durante este tema. Por un lado está la industria básica o pesada, se le puede llamar de las dos maneras. ¿Qué hace esta industria? Pues realiza las primeras transformaciones de las materias primas para crear productos semielaborados. La industria básica o pesada crea productos semielaborados. ¿Qué significa? Que son productos que alguien no los puede comprar directamente, ¿vale? Que nosotros no vamos al mercado a comprarlos directamente, porque no sabemos qué hacer con ellos, ¿vale? En realidad, lo que hace la industria básica o pesada, crea productos que sirven a otras industrias para que esas industrias ya creen un producto que se pueda consumir, ¿vale? Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la siderurgia, la industria siderúrgica, crea acero, ¿vale? El acero sirve para hacer automóviles, para fabricar automóviles, ¿vale? Entonces, la industria siderúrgica no crea automóviles, no fabrica automóviles, lo que fabrica son planchas de acero. Claro, una persona normal no va a comprar una plancha de acero, ¿qué va a hacer con una plancha de acero en su casa? Una persona normal va a comprar un automóvil. Pero entonces, ¿qué hace la industria siderúrgica? Crea planchas de acero y esas planchas de acero, ¿quién se las compra? La industria automovilística. Y la industria automovilística ya no es una industria básica o pesada, ¿vale? Ya es una industria ligera porque crea productos elaborados, ¿vale? La industria básica o pesada crea productos para otras industrias. ¿Cuáles podemos mencionar entre las industrias básicas? Pues la industria petrolífera, ¿vale? La que se encarga de
En las refinerías, la que se encarga de extraer el petróleo, de extraer la gasolina, el queroseno, los combustibles del petróleo, porque el petróleo crudo no se utiliza, ¿vale? Las industrias extractivas de minerales como oro, plata, cobre, plomo, etcétera. La industria siderúrgica, que crea planchas de acero, tubos, vigas de acero, aleación de hierro y carbono, ¿vale? La metalúrgica, que crea piezas de cobre, láminas de aluminio, ¿vale? Una parte de la industria química, que produce gases o disoluciones químicas como metanol, acetileno, ácido nítrico, que luego estos componentes son utilizados por otras industrias químicas para fabricar fertilizantes, pesticidas, medicamentos, ¿vale? Las industrias básicas o pesadas suelen requerir grandes inversiones en capital, ¿vale? De trabajo, en energía también, y son muy contaminantes, suelen ser muy contaminantes también, ¿vale? Pero son industrias que son importantes. La industria ligera, pues es la que se encargaría de coger todos estos productos semi-elaborados que ha fabricado la industria básica para transformarlos en bienes, en productos que ya sí que podemos consumir la gente normal, ¿vale? La industria básica, como os decía, pues bueno, puede crear, por ejemplo, eh, metanol, acetileno y ácido nítrico, por ejemplo, ¿vale? Pero nosotros no vamos a comprar eso porque, a no ser que seamos químicos aquí expertos, no vamos a comprar eso. ¿Quién lo va a comprar? Una industria ligera, que sea la industria química, por ejemplo, la industria farmacéutica, va a comprar esos productos para fabricar medicamentos, por ejemplo. Los medicamentos ya sí que los podemos comprar nosotros, ¿vale? Ya sí que pueden ser consumidos. Por lo tanto, la industria farmacéutica, como la industria del automóvil, la alimentaria o la textil, sería una industria ligera. Está también una industria mecánica que se encarga de producir maquinaria industrial. Y luego una industria extractiva que se dedica a extraer y explotar recursos del subsuelo, ¿vale? La minería. Extraen minerales, también puede extraer gas, petróleo, etcétera. Vamos a hablar en primer lugar de las materias primas y lo siguiente será hablar luego de las fuentes de energía, ¿vale? Y con especial atención vamos a centrarnos también en el caso de España, qué materias primas tenemos en España, de cuáles tenemos que importar de otros países, ¿vale? De cuáles tenemos escasez. Eso ya veremos que es un problema bastante grande en el caso de España. Las materias primas, ¿qué son? Pues son recursos naturales que la industria transforma en productos elaborados o semi-elaborados. Por ejemplo, la madera es una materia prima y de la madera como materia prima se extrae un producto semi-elaborado que puede ser una tabla o un listón, una tabla de madera o un listón, ¿vale? Si imaginaos, la industria maderera fabrica a partir de la madera una tabla o un listón. Y esa industria maderera pues es una industria pesada, ¿vale? Porque nosotros no vamos a comprar una tabla de madera o un listón de madera, a no ser que seamos carpinteros, ¿no? Nosotros vamos a comprar un mueble ya hecho, ¿vale? O vamos a comprar en IKEA una caja con tablas ya puestas y con el plano con las indicaciones para montarlo, ¿vale? Y con esos productos semi elaborados podremos armar un mueble que es el producto final o producto elaborado, ¿vale? Que eso sí que ya lo utilizamos y lo podemos consumir directamente. Las materias primas pueden ser de origen orgánico o origen geológico. Las de origen orgánico proceden de los seres vivos. Pueden proceder de plantas, ¿vale? Como el algodón o el lino. Pueden proceder de animales, como la carne, la piel, la lana y la grasa. Se destinan a la industria agroalimentaria y a otras, como la del mueble, el papel, el textil, ¿vale? Esas materias primas de origen orgánico. A la ropa, pues se destina el algodón, el lino, por ejemplo, ¿vale? Se destina a fabricar ropa. La materia prima de la madera se destina, por ejemplo, a fabricar papel o a fabricar muebles, ¿vale? Bueno, España es deficitaria. España tiene bastantes materias primas de cierto tipo de materias primas de origen orgánico, pero tiene escasez en algodón, en lino, en madera, que esas sí que las tienen en una parte ya las tiene que importar de fuera, del extranjero, ¿vale? Y luego están las materias primas de origen geológico. ¿De dónde proceden? De la corteza terrestre, ¿vale? De interior de la corteza terrestre, son las que sacamos en las minas. Son las más importantes para la industria y dentro de ellas están minerales, rocas y también productos energéticos como puede ser el carbón, el petróleo o el gas natural. España es rica en varias materias primas de origen geológico, ¿vale? No en las más importantes, pero en algunas sí. Por ejemplo, es el tercer productor de cobre en la Unión Europea, ¿vale?
El níquel es uno de los únicos productores, ¿vale? El níquel se utiliza a veces para las baterías de algunos aparatos y el segundo en yeso, que el yeso se utiliza para la construcción, ¿vale? También se extrae bastante pizarra en la zona de Galicia y León. Carbón, aunque se han cerrado ya la mayor parte de minas de carbón, solamente quedan dos actualmente, se cerraron bastante en 2020, ¿vale? Hierro en Vizcaya y en Granada, níquel en Huelva, cobre en Huelva y en Sevilla, yeso en Burgos y Toledo, ¿vale? Dentro de los minerales hay minerales metálicos que proporcionan metales para la industria pesada y la industria mecánica. ¿Vale? Para la industria pesada, para la siderurgia, por ejemplo, la que fabrica acero, o para la industria mecánica para fabricar máquinas. ¿Vale? España es rica en reservas de hierro, de plomo, de cobre, de mercurio y de zinc. ¿Vale? Pero muchas de las minas se han cerrado porque ya no eran rentables, ¿vale? Y ya no podían competir con los minerales más baratos que venían de otros países, esas minas, entonces tuvieron que cerrar. Sin embargo, se siguen explotando el cobre, el zinc y el plomo en Huelva y Sevilla, el níquel en Badajoz, el wolframio en Salamanca o el oro en Asturias, ¿vale? Y luego hay minerales industriales, pues el vidrio, la cerámica, el abono y en España se cuentan con suficientes abastecimientos de ciertos minerales industriales, aunque otros es necesario importarlos. ¿Cuáles son los más importantes en España? La sal gema, por ejemplo, que sirve para la alimentación del ganado, para la conservación de ciertos alimentos, para la lejía, ¿vale? La glauberita, que es un componente que tiene los detergentes y el vidrio. La sal marina, que es la sal que utilizamos nosotros, la que nos echamos nosotros en la comida. El cloruro potásico, que sirve para fertilizantes. El cuarzo para vidrios y cerámicas. La sepiolita para morteros, cementos, etcétera, ¿vale? Dentro de las rocas hay rocas de cantera, son las que se emplean sobre todo en construcción. Entre 1995 y 2008 hubo un auge del sector de la construcción en España, ya sabéis, todos estos edificios que podemos ver cuando viajamos por la geografía española, que están ahí a medio hacer, ¿vale? Hubo un boom de la construcción entre estos años, ¿vale? Y entonces, luego posteriormente, cuando vino la crisis de 2008, toda esta actividad de la construcción se vio bastante afectada, ¿vale? ¿Qué se saca de las rocas de cantera? Caliza, granito, arcilla, yeso, que sirve luego para construir edificios, claro. O también arena y grava, también. Luego rocas ornamentales, como rocas de cantera, que se usan con fines decorativos, ¿vale? En suelos y revestimientos. Y luego los productos energéticos muy importantes son sustancias empleadas en la producción de energía mediante combustión, ¿vale? Son sustancias que cuando las quemamos tienen mucho poder calorífico, ¿vale? Se calientan muchísimo y eso sirve para calentar agua, para que salga vapor y con ese vapor se produce, por ejemplo, electricidad, ¿vale? Así es como funcionan la mayor parte de centrales eléctricas que hay con combustibles fósiles, ¿vale? Tanto con carbón, que es sólida, con petróleo, que es líquida, o con gas natural, que es gaseosa, ¿vale? Y España en ese sentido es deficitaria. España no cuenta casi con yacimientos de petróleo ni de gas natural y todo eso lo tiene que importar del extranjero, ¿vale? Y con reservas de carbón cuenta, pero es un carbón que tiene menos calidad que el de otros países y aparte pues no puede hacer frente a la competencia del carbón que viene de países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, ¿vale? Que producen más carbón y muchas veces más barato que el español y de más calidad, ¿vale? Eh, Dentro de lo que es la producción minera en toda España, la comunidad autónoma que más aporta a la producción minera española, pues es Andalucía. En Andalucía se sacan cobre, sobre todo en Huelva, ¿vale? Sal marina, mármol, yeso, hidrocarburos. Luego también Cataluña, donde se obtienen hidrocarburos, porque hay un yacimiento de petróleo en Tarragona, potasa, rocas industriales, ¿vale? Y luego sería Castilla-León, la siguiente, que cuenta con dos tipos de carbón, la hulla y la antracita, ¿vale? Aunque ya hemos dicho que el carbón está en proceso de desmantelamiento y desde el año pasado, de 2020, solamente quedan dos minas de carbón en funcionamiento en España, ¿vale? Bueno, de esto hablaremos ahora cuando estamos tratando ahora los problemas de la minería y de la política minera. La minería española hoy en día padece numerosos problemas, ¿vale? España, la política minera española pues sigue un poco las directrices de la Unión Europea. España forma parte de la Unión Europea y gran parte de la política económica europea, pero la política económica española pues sigue las directrices de la Unión Europea.
¿Qué problemas tiene la minería? Pues el agotamiento, entre ellos está el agotamiento de las mejores reservas, la baja calidad que tienen ciertos minerales que se extraen aquí en España y que no pueden hacer frente a la competencia de otros países, ¿vale? La dificultad de extracción y unos precios poco competitivos en comparación a los de otros países donde la mano de obra es más barata, ¿vale? En especial los países asiáticos se pueden permitir las industrias que producen en Asia pues poner precios más bajos pues porque tienen que pagar menos a los trabajadores, claro, pueden hacerlo. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Pues una crisis en la minería, ¿vale? Que ha llevado a una reconversión del sector minero, ¿vale? Se han cerrado minas y al mismo tiempo se han aportado ayudas a esas regiones que dependían de la minería, que la minería daba muchos puestos de trabajo en esas regiones, se han aportado ayudas para que se fomenten ciertas otras actividades económicas que absorban esa mano de obra, ¿vale? Para seguir dando empleo a la gente, ¿vale? Como pueden ser la explotación turística, el patrimonio histórico minero, montar museos en las minas, pero vamos, eso ya no da tanto trabajo, por supuesto, ¿vale? Otra consecuencia, pues la dependencia externa en abastecimiento, o sea que España dependa tanto del extranjero para obtener fuentes de energía y para obtener ciertos minerales importantes, ¿vale? Problemas medioambientales, por supuesto, ¿vale? Porque la minería, pues al final degrada ciertas zonas y bueno, luego la degradación y peligro de desaparición del patrimonio minero, ¿vale? Que se esté perdiendo la tradición minera por el cierre masivo de minas, sobre todo de carbón, que está ocurriendo desde hace pocos años, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar a mirar las fuentes de energía, aunque las continuaremos explicando en el siguiente vídeo. ¿Qué son las fuentes de energía? Son los recursos que permiten obtener energía o fuerza para realizar un trabajo. En el caso de la industria, ese trabajo es transformar las materias primas, ¿vale? Una fuente de energía permite a una industria transformar la materia prima en un producto semielaborado o elaborado, ¿vale? Por ejemplo, en la primera revolución industrial había una fuente de energía que era el carbón. ¿Y el carbón para qué servía? Cuando quemabas el carbón se producía muchísimo calor y eso servía para calentar una caldera con agua y para obtener vapor, y ese vapor activaba una máquina de vapor que hacía mover máquinas textiles, locomotoras, etcétera. ¿Vale? Esas máquinas textiles producían al final un producto elaborado que era pues ropa. ¿Vale? Gracias a esta fuente de energía, ¿vale? Que permitía luego transformar esa materia prima, que en el caso de las máquinas textiles era el algodón, ¿vale? Gracias a la fuente de energía del carbón se calentaba el agua, salía ese vapor de agua y eso activaba la máquina textil que transformaba la materia prima del algodón en ropa, ¿vale? Actualmente la tercera revolución industrial, pues la combustión, la quema de carbón, pero sobre todo de gas natural, pues genera electricidad en centrales térmicas, ¿vale? Y eso es utilizado para el funcionamiento de la maquinaria de numerosas industrias, ¿vale? Luego también productos derivados del petróleo como el gasóleo, la gasolina, el fuel oil, son quemados también, ¿vale? Son combustionados para que funcionen distintos medios de transporte como pueden ser los coches, ¿vale? Con la gasolina. Gracias a esa materia, perdón, a esa fuente de energía, pues podemos poner en marcha este producto que es un automóvil, ¿vale? O en otros casos, gracias a esta fuente de energía que es el gas natural, si se quema, pues se puede generar electricidad, que la electricidad va a ser luego otra fuente de energía que va a servir para mover máquinas en las fábricas, ¿vale? O para obtener luz en oficinas, tanto en oficinas como en hogares, ¿vale? Y bueno, lo siguiente sería hablar de lo que es la energía primaria y lo que es la energía final y su situación en España, pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta luego y nos vemos.